Desde el auge económico que dejó al mundo boquiabierto hasta el temor de un colapso inminente. ¿Qué ha pasado con la economía de China, ese gigante que parecía inquebrantable? Hoy nos encontramos ante una situación desconcertante. Una nación que se convirtió en la fábrica del mundo, que creció a un ritmo impresionante, ahora enfrenta una crisis económica que podría cambiar el curso de la historia. Y la gran pregunta ¿es Xi Jinping el principal culpable de este declive o el modelo chino simplemente está agotado? Quédate hasta el final porque vamos a desvelar una verdad que muchos no se atreven a mencionar sobre el futuro de la economía china. Durante las últimas décadas, China fue el motor del crecimiento global. Su meteórico ascenso, impulsado por la manufactura, las exportaciones y una ambiciosa inversión en infraestructuras, la posicionó como la segunda economía más grande del planeta. Era el ejemplo perfecto de cómo un país puede transformarse en una potencia en tiempo récord. Pero los tiempos han cambiado y la realidad actual dista mucho de esa narrativa de éxito. Hoy, China se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos que amenazan con desmoronar los cimientos de su economía. Un desempleo juvenil sin precedentes, una crisis inmobiliaria que ha sacudido la confianza de millones, una deuda pública que parece insostenible y una desaceleración industrial que alarma a los economistas. Todo esto apunta al fin de una era dorada. Uno de los problemas más graves y visibles es el desempleo juvenil. En los últimos años, el número de jóvenes chinos desempleados ha alcanzado niveles récord, superando el 20% en 2023. Estamos hablando de una generación que invirtió años en educación, muchos de ellos graduados de universidades de prestigio, y que ahora se enfrenta a un mercado laboral incapaz de absorberlos. Este fenómeno no es fortuito. Durante años, el gobierno chino fomentó el crecimiento educativo, pero no anticipó las reformas necesarias para adaptar el mercado laboral a esta nueva fuerza de trabajo calificada. Esto ha creado un cuello de botella, donde la oferta de talento supera por mucho la demanda de empleos de alta calificación. Además, sectores tradicionalmente estables como la industria y la construcción han disminuido su capacidad de contratación, dejando a estos jóvenes sin alternativas claras. ¿Es este un problema de falta de planificación gubernamental o simplemente una consecuencia inevitable de un sistema que ha crecido demasiado rápido? Pero el desempleo no es el único factor que ha puesto a la economía china en una situación crítica. La crisis inmobiliaria es, sin duda, uno de los temas más alarmantes. Durante décadas, el sector inmobiliario fue el motor del crecimiento económico de China, representando hasta un cuarto del Producto Interno Bruto del país. Las ciudades crecieron a un ritmo vertiginoso y millones de ciudadanos invirtieron en propiedades con la esperanza de asegurar su futuro. Sin embargo, el auge del crédito fácil y la especulación inmobiliaria han llevado al colapso de gigantes del sector, como Evergrande, dejando tras de sí un panorama desolador. Este colapso no solo ha afectado a los grandes desarrolladores, sino también a las familias que vieron cómo sus ahorros de toda la vida se desvanecían. La compra de una vivienda no era solo una inversión, sino un símbolo de estabilidad y progreso. Ahora esa confianza se ha roto, y con ella, la esperanza de millones de chinos. La deuda pública también se ha convertido en una amenaza latente para la estabilidad económica del país. Durante décadas, el gobierno chino financió su crecimiento mediante un endeudamiento masivo, apostando a que su economía en constante expansión le permitiría manejar esta carga sin problemas. Sin embargo, la desaceleración económica ha reducido drásticamente los ingresos fiscales, complicando el panorama financiero. Actualmente, las autoridades enfrentan un dilema: reducir el gasto público para intentar controlar la deuda, lo que podría agravar la desaceleración económica, o seguir endeudándose,
arriesgando una crisis de confianza en los mercados. Este dilema ha puesto al gobierno de Xi Jinping en una posición difícil, y las decisiones que tome en los próximos años podrían determinar no solo el futuro de China, sino también el de la economía global. Todo esto nos lleva al liderazgo de Xi Jinping, una figura central en el panorama económico y político de China. Desde que asumió el poder, Xi ha implementado un enfoque autoritario y centralizado, reforzando el control del Estado sobre la economía y tomando medidas drásticas para abordar los problemas estructurales del país. Sin embargo, muchas de sus políticas han sido cuestionadas por los analistas. Por ejemplo, iniciativas como la prosperidad común han puesto un gran énfasis en la redistribución de la riqueza, pero también han generado incertidumbre entre los empresarios e inversores. Estas políticas han llevado a un entorno económico más restrictivo, donde la innovación y la inversión privada parecen estar estancándose. Además, las tensiones con otros países y las políticas proteccionistas han complicado aún más el panorama para las exportaciones, que han sido durante mucho tiempo una de las principales fuentes de crecimiento de China. Es imposible analizar la situación actual sin cuestionarse si las decisiones de Xi Jinping han ayudado o perjudicado a la economía china. Bajo su liderazgo, el país ha adoptado un modelo más orientado al control estatal, alejándose de las políticas pro-mercado que impulsaron su rápido crecimiento. Algunos argumentan que estas medidas eran necesarias para corregir los excesos del pasado y reducir las desigualdades, mientras que otros creen que han sofocado el dinamismo económico y creado un entorno desfavorable para el emprendimiento. ¿Es Xi Jinping un visionario que intenta salvar a China de una crisis más profunda? ¿O sus políticas están acelerando el declive? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Otro punto crítico que no podemos ignorar es el impacto global de esta situación. La economía de China no opera en un vacío. Su influencia en los mercados internacionales es inmensa. Si China colapsa, las repercusiones se sentirán en todo el mundo, desde los países que dependen de sus exportaciones hasta las economías que se benefician de sus inversiones. Esto plantea una cuestión aún más alarmante. ¿Qué tan preparada está la economía global para enfrentar un posible colapso de la segunda potencia económica mundial? Y si este escenario se hace realidad, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo para el comercio y la estabilidad financiera internacional? China está en un punto de inflexión. Su modelo de desarrollo, que durante años fue alabado como un ejemplo a seguir, enfrenta ahora desafíos que parecen insuperables. Los problemas estructurales de su economía, combinados con las decisiones políticas de Xi Jinping, han creado una tormenta perfecta que podría cambiar el curso de su historia y del mundo. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Puede el sistema económico chino adaptarse a los cambios necesarios para superar esta crisis? ¿O estamos viendo el principio del fin de una era? Te dejo aquí otro video de cómo China pasó de ser la fábrica del mundo a líder en innovación y tecnología global. No te pierdas esta reveladora historia que está redefiniendo la economía mundial. Suscríbete a Econogram.